preciosa, Señor. Te damos toda gloria, toda honra a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, Padre. Ya tu Espíritu Santo, Señor, está ministrando nuestros corazones y tú estás hablando, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana que nos das, donde podemos adorarte, podemos escucharte, podemos derramar nuestro corazón delante de ti, Señor, y darte toda gloria y toda honra, Señor. Eres bueno, Señor, eres santo, Padre amado. Eres digno de todo honor, Padre amado. Aleluya, Señor. Digno de recibir toda gloria y toda honra, Señor. Te exaltamos, Dios. Te exaltamos, Padre. Te glorificamos, Espíritu Santo. Santo eres, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por lo que hablarás. Que sean tus palabras, Señor. Y que tu palabra, Señor, nos ministre y podamos ponerla por obra, Padre. Tu palabra, Señor, que nos confronta, que nos redarguye y nos da vida, Señor. Santo eres, Señor. Santo eres Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Amén. Quiero que vayamos a Jeremías 29, 11. Aleluya. Voy a compartir y tengo el teléfono aquí, donde tengo mis notas, no traje el ordenador, por si acaso ven que lo tomo, no estoy mirando el WhatsApp, se me puede en algún momento perder y tendré que nuevamente desbloquearlo. Jeremías 29, 11. Aleluya. Hoy es un día especial y quiero comenzar así porque creo que cada vez que he compartido, entiendo de que el Señor me ha dirigido a compartir lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. Pero hoy es un culto especial. Veo una coordinación en lo que el Señor está trayendo y veo al Espíritu Santo hablando y veo de que Loli se para, comparte, Dariana primero ministra sobre las canciones y es lo que quiero compartirle en esta mañana, tarde casi ya. Y creo que es un tiempo especial porque es un mensaje para esta iglesia. Y es la diferencia cuando tú a veces puedes escuchar un mensaje por las redes sociales, es la palabra de Dios y te va a ministrar. Pero a veces hay mensajes que son específicos. El profeta Jeremías, como en este tiempo, profetizó para un momento, para un pueblo y para una situación específica. Claro, Dios utiliza las profecías doble cumplimiento y Dios nos habla a través de ellas por el tiempo. Pero específicamente esta era una palabra para el pueblo de Israel en este tiempo. Y vamos a leer primero el verso 11 para que entremos en materia. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Quiero hacer una comparación de la iglesia con el pueblo de Israel en este tiempo, bajo algunas circunstancias. La primera que pudiera decir es que entrando en el contexto de este tiempo, el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y la iglesia, al igual que Israel, llegaba a un lugar donde no era su morada final, como así mismo se encuentra la iglesia. Israel llegaba a Babilonia, pero el Señor tenía destinado de que no terminaría en ese lugar. La iglesia no terminará en este lugar. La iglesia tiene otro destino. El pueblo de Israel tenía el destino de que volvería a su tierra. La iglesia tiene el destino de que volverá y estará en la presencia del Señor. Otra cosa que pudiera comparar al pueblo de Israel con la iglesia en ese momento es que se encontraba en un lugar donde Dios le había llamado a ser luz en ese sitio.
y donde Dios le había llamado a que bendijera aquel lugar y que sea la iglesia o el pueblo de Israel un ente de bendición donde se encontraba. Y quiero moverme en esos dos puntos haciendo la comparación porque otros no puedo hacerlo. La iglesia no está cautiva. En ese contexto no lo está, la iglesia está libre, pero sí estamos en estos dos aspectos muy parecidos a lo que era el pueblo de Israel en ese tiempo. Dios le llama para ser de bendición en ese lugar, para hacer una diferencia, y Dios le está diciendo, esta no es tu última morada, tu morada es la reconstrucción, volver a tu tierra, y la iglesia, su morada la tiene en el cielo, donde Jesús le dice que irá a preparar lugar. Vamos a ver en los primeros versículos para entender lo que le estoy hablando en esta mañana. Dice el verso 1, estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hircias, a quien envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía, y aquí entramos en la parte, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Y el Señor le decía, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengáis hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, dice el Señor, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, dice el Señor, para haceros volver a este lugar. Y entonces dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Desde el 4 hasta el 10 está un resumen profético de lo que era el peregrinaje y la intención del Señor con el pueblo de Israel, ya que iban como cautivos a Babilonia. Y desde el 4 al 6, el Señor está hablando de que se multipliquen, de que crezcan. La iglesia, y quiero enfatizar mucho porque esta palabra es para la iglesia de Castel Defense. Esta palabra es para esta iglesia y es lo que el Señor ha traído en este día, y hay una confirmación y ya vamos a ir entrando en materia. Dice, multiplicaos, en el verso 4 hasta el 6, el Señor está hablando de la multiplicación, de crecer. Y lo más importante, o entre todo lo que dice, algo que dice es que vuestras hijas y vuestros hijos estén entre ellos, que se casen, dadlas, mantener la iglesia cerrada, mantener la iglesia unida para que haya crecimiento. Que pudieran casarse, tener hijos, pero el Señor lo dice entre ustedes. No estaba diciendo que se lo dieran al lugar donde se encontraba. Por eso la iglesia, desde aquí, desde mucho antes, podemos ver lo celoso que era el Señor con que la iglesia se mantuviera en yugo igual, no en yugo desigual. El verso 7 dice, y procuren la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz.
Tremendo. Esta palabra el Señor trató con mi vida hace tiempo, incluso cuando estuve aquí. El Señor me decía, esta es la ciudad a la cual te he traído. Ora por ella, porque si Dios bendice esta ciudad, tú vas a ser bendecido. Y la iglesia no puede olvidarse de que su función es orar por la paz en el lugar que se encuentra. En primera de Timoteo 2:2 está ese verso que todos conocemos pero que lo olvidamos, de orar por la paz de la ciudad y orar por los gobernantes, para que Dios traiga sabiduría y la iglesia pueda ser bendecida a través de los gobernantes. Primera de Timoteo 2:2. Dejen a Jeremías, no lo quiten. Dice, vamos a leer desde el 1. Exhortando, 1 Timoteo 2:1, exhortando ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres. Y comienza, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos, como dice, quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es el mismo texto enfocado desde otra manera, donde la iglesia está llamada a orar por los gobernantes y por los reyes para que podamos vivir tranquilamente. El verso 8 y 9 de Jeremías, le dije que no lo quitaran. ¿Lo tienen? Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no se engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Y estos dos versículos, mientras los leía, el Señor me llamaba a una advertencia, iglesia. Cuidado con quien está susurrándote al oído y hablándote cosas. Ten cuidado, porque ciertamente Dios no le ha enviado. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa de esto? De cuando hay personas que están susurrando cosas y hablando y profetizando cosas que Dios no le ha enviado. Hay una consecuencia directa sobre aquellos, pero el problema está, o la preocupación del Señor está con aquellos que reciben aquellas enseñanzas, porque luego están desorientados, confundidos, no saben a dónde Dios le está llamando, no saben qué hacer, y el pueblo de Dios perece por no tener conocimiento. Conocimiento, porque al no tener claro a dónde Dios le está diciendo que tiene que moverse, comenzamos a divariar y comenzamos a movernos y no echamos raíces y cumplimos el plan y el propósito del Señor. Cuidado con aquellos que andan por ahí susurrando o hablando cosas que Dios no le ha mandado. Verso 10 y verso 11. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Y es importante, dice, que despertará mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Quiero que vayas conmigo a Esdras, capítulo 1. Y es el cumplimiento de esta palabra que el Señor había dado sobre el pueblo de Israel, donde a los 70 años Dios despertaría el corazón y despertaría hombres que comenzarían la vuelta del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Dice Esdras 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué hizo Jehová?
despertó, lo mismo que dijo en el verso 10, que él ¿qué haría? Despertaría por su palabra. Dice que él despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar, estoy en Esdras 1, verso 1, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Cumplimiento de aquella palabra que Dios le había dado algunos 200, ciento y pico de años al pueblo de Israel, 70, ciento y pico, algo así, bueno, 70, porque ya si lo dice luego vendrían 70 años. Dios está cumpliendo nuevamente eso de que levantaría el espíritu y lo cumpliría. Verso 5 también dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu, ¿qué hizo el Señor? Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Aquí la pregunta interesante sería, ¿por qué Jeremías está llamando al pueblo y por qué el pueblo está renuente de ir a lo que Dios le está diciendo? El asunto es de que, como Dios tiene que contestarle y decirle en el verso 11, yo sé los pensamientos, no son tus pensamientos, no son los pensamientos de la iglesia, son los pensamientos de Dios. No es lo que pensamos, porque Jeremías le estaba diciendo al pueblo, si van a Babilonia, vivirán. Si se quedan en sus casas, morirán. Y Jeremías tenía que dar el mensaje contraproducente a lo que era la voluntad del pueblo, a lo que el pueblo quería hacer. ¿Qué pasa en la iglesia cuando las circunstancias son adversas? ¿Cómo reacciona la iglesia? ¿Cómo reacciona la iglesia de Castelldefels en un tiempo donde las circunstancias parecen adversas? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios, lo que Dios dice, aunque las circunstancias parecen incómodas, pero Dios dice camina, marcha? ¿O estamos escuchando otras voces que nos están haciendo mover de lo que Dios quiere hacer en este tiempo? Quiero decirle a la iglesia, como el Señor me lo transmitió a mí, que tengan paz, porque Él sabe los pensamientos que tiene para este lugar. Y por eso dije, este es un mensaje para esta iglesia. No hay que moverse, y es para ti, no hay que moverse, estar tranquilo y reconozcan que yo soy Jehová. Dice el Señor que Él tiene y Él sabe los pensamientos que tiene, que son pensamientos de bien. Quiero hablarte en paralelo, quiero que vayas conmigo a Mateo 8. Mateo 8, 23. Aleluya. Dice Mateo 8, 23, dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Cuando en Jeremías nosotros vemos esa palabra de que yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, está hablando de planes. Y está hablando de alguien que, como en este contexto dice, que se sube a la barca y sus discípulos le siguen. ¿Saben por qué le siguen? Porque están confiados con el maestro de a dónde van. Ese yo sé del Señor, ese yo sé de la omnisciencia de Dios. Y confiar en la omnisciencia de Dios, estar tranquilos para saber de que Dios lleva a su iglesia a puerto seguro.
La omnisciencia lo define el diccionario así: atributo por el cual Dios, dice, en forma perfecta y eterna, conoce todo lo que puede ser conocido, pasado, presente y futuro. Y yo taché en negrita, dice, Dios sabe cómo lograr mejor sus fines. Mejor que tú y mejor que yo, aunque no te parezca el método adecuado. Conoce lo presente y lo futuro. Este texto o esta travesía, muchos la conocemos, dice, y entrando él en la barca en Mateo 8:23, sus discípulos le siguieron porque estaban y están confiados a quien le siguen. Y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Qué bueno es ver que Jesús está con sus discípulos y se encuentra, aquellos que le siguen se encuentran en medio de una dificultad. Pero si tú lees un poquito más atrás y vas conmigo al verso 18, antes de Jesús subirse a la barca, dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Era la orden del Señor, de que se movieran. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Lo que cuesta seguir al Maestro. Ahora yo te hago la pregunta, ¿crees tú que unos de estos que antes para seguir al Señor, como decían, que harían lo que fueran, iban a tener la capacidad de subir con el Señor a un lugar donde vendría una tempestad? Si no tenían la capacidad para enterrar, para dejar sus posesiones, y luego se ven con el Maestro como se ven los discípulos y tienen que despertarlo y decirle, Maestro, sálvanos porque perecemos. Yo digo, se hubieran tirado quizás del barco. Porque si no estás preparado para estar con el Maestro cuando la barca se está hundiendo, si no lo haces en tierra, no lo vas a hacer en alta mar. Seguir al Señor significa que cuando la barca, la iglesia, está en dificultad, que se compara este contexto con la iglesia, si no estás dispuesto en tierra, cuando las cosas están seguras, a mantenerte firme, a seguir al Señor, cuando estés en medio de la tempestad, te vas a tirar del barco. Y aunque sea a nados, vas a llegar a tierra, a tu mundo como vivías antes. Estarás nuevamente atendiendo, haciendo lo que hacías. O no sé si lo que está afuera luego es tan fuerte que dices, mejor me quedo aquí, porque aquí está mejor, sea como sea, que lo que está pasando afuera. La barca se estaba hundiendo. Lo que aquí realmente el original dice, cuando dice que perecían, se habla de una tormenta como si fuera un torbellino. Hablan algunos teólogos. Otros dicen que la ola era como un tsunami, levantaba la barca. Y habían unas aguas frías que descendían de Galilea. Estas aguas frías cuando bajaban se condensaban y se concentraban y provocaban estas mareas enormes. Dios le había permitido, estaban para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay algo interesante en Marcos que no nos dice Mateo. Quiero que vayas conmigo a Marcos 4. Es el paralelo. Marcos 4:35.
Y es el paralelo, dice, aquel día, Marcos 4:35, aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él, habían otras barcas, dice Marcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? No sé si te das cuenta, pero Marcos nos dice dos cosas. Número uno, había más de una barca. Y segundo, que Jesús no solo dormía de cualquier forma, sino que dormía con una almohada, con un cabezal. Había encontrado algo en la barca y se lo había puesto sobre su cabeza para recostarse. Jesús estaba profundamente cansado y estaba profundamente dormido. Pero qué interesante, como siempre digo, que Jesús en Mateo o aquí delante le está diciendo a aquel hombre, yo no tengo en qué recostar mi cabeza, y luego la tiene recostada. Pero se lo está diciendo literalmente y con veracidad, porque esa almohada no era de Jesús. No tenía con que tenía que tomar prestado o encontrarse algo para poder recostar su cabeza. O usted se imagina a Jesús predicando con una almohada debajo del brazo diciendo, espérese que tengo que echar una siestecita ahora. Saca la almohada y se la pone. No era esa almohada que él llevaba en la barca. Usted se imagina que el predicador moderno ahora con una almohadita, me voy a sentar. Se sienta. Literalmente no tenía con qué recostar su cabeza y había encontrado en ese momento con qué hacerlo. ¿Qué tenía el Señor cansado que se había dormido tanto? Pues volviendo a Mateo, si vamos otra vez, espero que no lo hayan quitado, Mateo 8, habían varias cosas que Jesús había hecho. Antes de esto, si usted lee el verso 13, dice, entonces Jesús le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella hora. Había sanado al centurión. Y el verso 17 también dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. El verso 16 dice, cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y si usted ve un poquito más para arriba, también sanó la suegra de Pedro. Tremendo Jesús. No sé qué le había cansado más, si sanar la suegra o sanar a todos los demonios. Yo espero que no le pase a usted como le ha pasado a gente que está orando por la suegra y tiene que tener cuidado, porque si está orando por sanidad, acuérdese que la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces usted tiene que esforzarse doblemente cuando esté orando por la suegra. No vaya a ser que usted por decir guárdala, diga amárrala, que es lo que realmente está en su corazón. Y si luego dice Señor, elimínala, por decir ilumínala. Son parecidas las palabras, pero no son iguales. Está orando una cosa totalmente diferente. A mí no me ha pasado eso, ¿verdad que no? No, ya, muy bien. Así que Jesús estaba cansado, tremendo, se había pasado el tiempo sanando a los enfermos. Si la iglesia en algún momento pasa tribulación es porque está haciendo la obra de Dios. Una iglesia que está activa, que está sirviendo, va a venir tempestad. Si la iglesia no es azotada, yo soy el primero que tendremos que revisarnos todos, comenzando por mí. Porque si la iglesia no es perseguida, si la iglesia no entra en tempestad, Jesús entonces estaría todo el tiempo descansadito y antes que se presentara la tempestad, lo hubiera resuelto todo. Pero el fruto del trabajo, de la obra del Señor, va a traer consecuencias de parte del enemigo. Aleluya. A ver. Ahí viene. Aleluya. La iglesia
está llamada a hacer la obra del Señor. Terminamos el texto de Mateo 23. Nos habíamos quedado en la parte donde Jesús le dijo, donde ellos le dijeron a Jesús, sálvanos que perecemos. El verso 26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Jesús quería, en toda su plenitud, dar a conocer todas las áreas donde tú puedas verte amedrentado, donde tú puedas verte atacado. Jesús tenía poder para restaurar cualquier situación en que la iglesia se pudiera encontrar. Sea la parte espiritual, sea la parte donde está operando la naturaleza, sea la parte donde esté lidiando con la suegra de Pedro directamente. No, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Vale, la suegra no va. Todo lo que fuera, en todas las facetas en que la iglesia se encontrara, Jesús tenía poder para obrar. Y faltaba tratar con la naturaleza, donde la naturaleza le obedece también a la iglesia. Orar por lluvia, la iglesia puede orar porque llueva. La iglesia puede orar y Dios va a escuchar. Esto lo vi yo, esto no me lo contaron. En Santo Domingo, en medio de una campaña, un hombre que se había lanzado a predicar y hacer la obra del Señor, había hecho un día, le tocaba al sector donde yo vivía, ya me había convertido. Y él fue ese día y no había casi nadie, habíamos unos cuantos ahí. Y comenzó a llover. Desde otra esquina le gritaban, ja, 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 y se burlaban de él diciéndole, ¿por qué no le oras a tu Dios para que deje de llover? Si ustedes son la iglesia, esto no me lo contaron, esto lo vi yo estuve ahí parado. Este hombre subió a la tarima y comenzó a orar y se hizo bonanza. Los cielos se abrieron y comenzamos a ver la luna que teníamos tiempo que no la veíamos y cesaron los gritos y cesó la burla hacia la iglesia. Cuando hay una iglesia de poder y el mundo se mete con ella, la iglesia va a ser testimonio para que crean las obras de Dios y vengan a los pies del Señor. Jesús dijo que si no venían por la palabra, vendrían por las obras. Quiero que vuelvas conmigo a Jeremías, verso 10. Espero que no lo hayas quitado. Pues yo lo he quitado. Jeremías 29. 10, 29. No, Jeremías 29, perdón. O sea, el verso 10. ¿Dónde está? Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, estando en Babilonia, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé, dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo para ti, iglesia, para la iglesia de Casteldefels, acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Isaías 45:10 habla de esa omnisciencia de Jesús. Jeremías 45:10. Perdón, Isaías 45:10.
No, perdón, Isaías 46, 10. Bueno, alguna tenía que irse hoy, ¿eh? No me iba a ir en blanco. Vamos a leerlo desde el 9. Isaías 46, 9 y el 10. Bueno, estaba ahí cerquitico, son vecinos, 46, 45. Dice, acordaos de las cosas pasadas. Iglesia, acuérdate de las obras del Señor, de lo que Él ha hecho. Confía en el Señor. Desde los tiempos antiguos, dice el Señor, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde también la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo, dice el Señor, yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ese es el poder del Señor, de su omnisciencia. ¿Por qué la iglesia necesita a veces entrar en este proceso? ¿Por qué la iglesia necesita entrar en medio de la tempestad? Necesitamos aprender a confiar en el Señor. La iglesia necesita depender plenamente del Señor. Quiero terminar con Génesis 50 y quiero hablarte brevemente con el mismo verso, con el mismo capítulo, de alguien que el Señor tuvo que moverle lo que ellos pensaban que les sostenía bendecidos en aquel lugar. Muchas veces pasa eso con la iglesia. Dios tiene que sacudirla, moverla, para que lo que pensamos que nos tiene fuertes, para que lo que pensamos que nos tiene moviéndonos, nuestros recursos, nuestros dones, sostenemos a la iglesia porque servimos, sostenemos a la iglesia porque tenemos un corazón comprometido y todo eso está bien, pero la iglesia es del Señor. Amén. Y Él la sostiene. Así es. Nosotros simplemente estamos aquí para ser esos siervos inútiles, como dice su palabra, porque simplemente hemos hecho lo que tocaba. No hicimos más, como hablamos con Víctor ese texto. No hicimos más de lo que el Señor pedía, hicimos lo justo. La iglesia la sostiene el Espíritu Santo de Dios, es su iglesia. Iglesia, yo quiero decirte en esta tarde, descansa, no te alteres, no corra de aquí para allá, porque ahora el viento está soplando en contra. El maestro está en la barca. Y eso es lo importante. Si el maestro está en la barca, me iré con él a donde sea. Hayan vientos, hayan tempestades, el maestro está en la barca. Y sabes que hubo una generación o un grupo de hombres que Dios tuvo que removerle y sacudir el piso por un momento para que entendieran que había una promesa de Dios sobre ellos y no dependía de quien estaba en el medio para que se cumpliese o no. Y esa es la historia que ustedes conocen de José. Dice en el verso 15 de Génesis 50, dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Vaya, 20 años atrás José había hablado con sus hermanos, los había perdonado, les había prometido que estaría con ellos, que les sustentaría, Génesis 37, Génesis 40, y 20 años luego todavía no habían recibido el perdón y la promesa de Dios en sus vidas. Decían, esto no ha venido porque nuestro padre está vivo. Y dice la Biblia aquí que muerto entonces Jacob, vino el temor sobre ellos. Vamos a perecer.
José no nos ama realmente. José no ha venido con mal sobre nosotros porque nuestro Padre está vivo. Había una promesa de Dios sobre esos hombres de su padre y no la habían creído, pensaban que iban a morir. Y Dios tiene que entrar a la iglesia en proceso, quitar todo lo que lo sostiene para decirle, vuelve y mira a la promesa, a lo que te he dicho. Vuelve y mírame a mí y pon tu mirada en mí. Porque poniendo la mirada en el Señor, alcanzaremos la bendición. Alcanzaremos la promesa de Dios. Y dice el verso 16, y enviaron a decir a José, estaban desesperados, estaban como los de la barca, que no sabían lo que iban a hacer. Vamos a perecer en este lugar. Tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto ahora dice, te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Dice, José lloró. Nuevamente lloró. Dice, pero es que no lo has creído, que te perdoné hace 20 años. Es que la iglesia no ha entendido. Es que no lo hemos creído. Lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, las promesas del Señor para la iglesia. Y tenemos que refrescarle y volvemos a Dios nuevamente, Señor, y es verdad, y esto nos va a venir, y nos olvidamos de lo que Dios ha dicho. Dice, vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, el mismo escenario de hace 20 años, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló. ¿Y a dónde les habló? Al corazón. Dios necesita remover, porque hay promesas de Dios en nuestras vidas que hasta que no somos removidos, no se hacen real en cada uno de nosotros. Cuando nosotros llegamos aquí, le comentaba ayer a Enrique, nosotros vinimos con un paquete mental de cómo Dios iba a obrar o de cómo tenían que ser las cosas paso a paso. Y tú te haces, como tienes que hacerlo, un esquema de cómo tienen que ser las cosas. Y creo que no pasó ni un 5% de lo que yo pensaba. Ni siquiera un 5%. Señor tumbó y movió los cimientos y me dijo, yo te voy a sostener. Y tuve que vivir por fe, como muchos de nosotros, vivir por fe con una familia, creyéndole a Dios. Y diciéndole, Señor, es tu voluntad. Y me pasó como esta gente, que luego de tener una palabra de Dios en mi país para venir aquí, llego aquí, entonces comienzo a preguntarle al Señor, Señor, ¿es verdad que yo tengo que estar aquí? Dios me preparó en ese tiempo para que ahora cualquier turbulencia que pueda venir a mi vida, yo sé que Dios me trajo aquí porque Él me sustentó. Y en ese tiempo difícil, Dios me contestó. Y me dijo una noche, Jimmy, permanece firme porque yo los voy a bendecir. Y eso fue suficiente para mí. Iglesia, mantente firme. No te muevas. Jesús está en la barca. Mientras Dari cantaba y Lori ahorita oraba y leía esa porción, y ella decía, la última palabra dijo, porque Dios va a hacer algo nuevo. Y cuando el Señor me ministraba con esta palabra, le decía, Señor,
Comienza un tiempo nuevo en Castelldefels. No quiero decir nada, Señor, que no venga de ti. Y lo dijo al final, un tiempo nuevo vendrá. Esta es una palabra para esta iglesia. Mientras Dari cantaba al final, diciendo: en ti confía mi corazón. Porque yo sé, Señor, que tú estás obrando tu perfecta voluntad en este lugar. Oramos, Señor. Comienza, Señor, un tiempo nuevo, Señor. Comienza un tiempo nuevo, Señor, de tu presencia. Tiempo de sanidad, Señor. En ti confiamos, Señor, en ti confía, oh Dios, nuestra alma, Señor. En ti, Señor Jesús. Tiempo de cosecha, Señor. Aleluya, aleluya. Confía mi corazón, Señor. Mi ser, Señor, te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, Señor.
Señor. Porque aún después, Señor, de ese tiempo donde tú, Señor, procesas a la iglesia, pero la rescatas, Señor, porque es tu embarcación, Señor, es tu pueblo. Jesús continuó sirviéndote, Señor. Se encontraron con aquel episodio de aquel endemoniado gadareno, Señor. Y iglesia, el Señor te dice, levántate porque hay trabajo. Nuevo tiempo para esta tu iglesia, Señor. Un nuevo tiempo, Señor. La marea, Señor, ha pasado. El tiempo de la tempestad ha pasado, Señor. Y viene el tiempo de la bonanza, Señor. El tiempo donde ahora la barca se mueve, Señor, a favor del viento, Padre. Y comienza un nuevo tiempo, Señor, para tu iglesia. Tú haces nueva todas las cosas, Señor. Dejamos atrás, Señor, y confiamos plenamente en ti, Señor, porque sabemos que tú estás obrando tu voluntad, Señor. Aunque no entendamos, Dios, aunque no entendamos lo que sucede, pero tú estás obrando, Señor. Tu perfecta voluntad, Señor, está en este lugar, porque tu palabra, Señor, se predica y se enseña, Señor, de acuerdo a tu sana doctrina, Señor. Hombres y mujeres, Señor, en este lugar que te aman, oh Dios, que se santifican, Señor, para vivir para ti. Hombres y mujeres, Señor, que tienen pasión, Señor. Pasión porque tú hagas algo, Señor, aquí en Castelldefels y en toda España, Señor. Una iglesia ardiente, Señor, por tu presencia. Una iglesia, Señor, que muere por un toque, Señor, de tu presencia. Porque tú te derrames, Señor, en este lugar. Porque tú vengas con tu Espíritu Santo, Señor, y traigas convencimiento de pecado, Señor, sobre este lugar, oh Dios. Porque esta obra es tuya, Señor. Porque este pueblo es tuyo, Señor. Porque tú, Señor, amas incondicionalmente, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya, Señor. Santo eres Dios. Y no damos un paso atrás, Señor. No nos movemos, Señor, del lugar que tú nos has puesto, Señor. Para que la obra tuya, Señor, porque tú nos has encomendado, Señor, a este lugar y a servirte, Señor. Con toda autoridad y con todo poder, oh Dios. Y el Hades no prevalecerá contra tu iglesia, Señor. Las obras del enemigo no prevalecerán contra tu iglesia, Señor. Aleluya, Señor. Eres santo y eres digno, Señor. Toda gloria y toda honra es a ti, Señor. Todo poder y todo dominio, Señor. A ti te pertenece, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor. Señor, oro en este momento, Padre, para que tus dones, Señor, sean movidos, Señor, sean desatados en la iglesia, Señor. Que comencemos, Señor, con poder a servirte. Levanta tu iglesia, Señor, con poder y autoridad en este lugar, Señor. Glorifícate, Señor. Nuevas cosas, Señor, nuevas cosas, Padre. Tú haces nuevas todas las cosas, Señor. Gracias, Padre, por esta mañana, tarde, Señor, que nos das. Te damos gracias, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, es para ti, oh Dios. Toda la gloria, Señor, a ti, tú te la mereces, Señor. Tu iglesia, Señor, solo te adora y te sirve, Señor. Solo te adoramos, Señor, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú has preparado este culto, Señor. Cada detalle, Señor, cada cosa de este tiempo, Señor, tú lo preparaste, Señor, para este día. Este es un día especial, Señor. Un día de tu presencia inigualable,
día de tu confirmación, Señor, que tú estás en medio nuestro, Señor. Te amamos, Señor, y te bendecimos, Padre. ¿Por qué no damos un aplauso al Señor? Aleluya. Amén. Al final siempre damos la bienvenida a Mauro y a su familia preciosa que nos están visitando hoy. Los bendecimos en el nombre del Señor. Y sabemos que están de visita, pero esta es su casa también. Esta es su casa. Somos un pequeñito puñado de ese pueblo del Señor que está por todas partes. Y esta es su casa. Sean bienvenidos. Amén. Yo voy a dejar con Vale que tiene los anuncios. Digo con Enrique. Enrique. Amén. Bueno, los anuncios son que el martes a las 8 tenemos el culto de oración y luego tenemos el estudio bíblico que nos va a impartir Jimmy. Y bueno, el miércoles ayer comenzamos. ¿Sí? Vamos a hacer lo de los siervos. Siervos y servidores. Siervos y servidores. Luego el viernes no hay nada. El sábado sí. Hacemos la oración a las 8 de la mañana, no, 9 de la mañana. Y tenemos café y pastas, ¿vale? Luego también quien quiera hacerse miembro de la iglesia, que se dirija a Moni para despedirle las hojas de la membresía. Amén. Y luego el domingo a las 11 estaremos aquí orando y a las 11:30 empezará el culto, que normalmente acostumbra a empezar a las 12 menos cuarto porque hacemos el café y todo esto, pero aquí os esperamos a todos, ¿vale? Gracias, amén, que Dios bendiga a todos. Amén. Gracias por venir. La palabra. Amén. Merci. Te voy a meter en el grupo de discipulado, ¿vale? Que estarás tú y estará Dori también. Y vamos a comenzar. ¿Tú puedes venir los domingos un poquito más tempranito? Sí, vale. Porque me gustaría yo estar con ustedes y dárselo. Dori no sé si podrá venir. Ella me dijo que sí. Ah, que sí. Sí, yo hablé con ella. Me dijo que sí. Bueno, porque como voy a cuidar el nieto, por eso yo estaba pensando en que pienso lo de papá. Sí, pero piensa en ti, no estoy pensando en lo que piensa en ti. Me dijo que sí, que lo va a levantar más temprano y que se lo va a traer, si tiene que traérselo. Pobrecito el niño. Pero sí, bien. Vale. Entonces, ¿a qué hora será? Sería a las 11. Yo creo que, ¿qué tiempo usted duraba? Cuando sea una hora, media hora. Bueno, hacíamos una hora, pero ya Yo creo que media hora. Está bien, media hora está bien, para que no venga tampoco ya tan temprano, o sea que a las 11 estaría bien. Vale. Amén. Jimmy, nos vamos nosotros un momentito. No te preocupes, nosotros cerramos y todo. Y este móvil me lo quedo. Unos papeles de Moni. Sí, de los procesos de ella. Nos tenemos que marchar. Tranquilo, tú ven, que es un día. Me voy, pero que te vaya bien. Bendiciones. Con frío, pero bien. En Victoria. En Victoria tenemos que estar. ¿Vale?
Por